Muy buenas tardes, mi nombre es David Gil. Hoy me corresponde eh, el texto de Mateo 9:32 al 38. Eh, bueno, primero voy a leer, luego vamos a analizar los verbos, eh, luego hacemos las comparaciones de este texto con otros evangelios. Mateo 9:32 al 38. Dice, autón de exegomenon igido prosenecan auto antropo cofon daimon somenon kai ektentos to daimonion el alesen o cofos kai etaumasan hoi oploi legotes audopote efane autos ento Israel oide parisaioi elegon ento arjonti ton daimonion ekbaleita daimonia kai perigen ho Iesus tas poleis pasas kai tas comas didascon entais sunagogais ton kai son to evangelion tes basileias kai terapeu terapeuon pasan no son kai pasan malakian ido de tous of los es la, es la miste peri auton oti estan escumenoi kai erimenoi osei probata me exonta poimena tote legei tois marketais auto o men perismos polus olde ergatai oliho hoi de tete on tu kirio tu perismo pos ekbale ergatas eis ton terismon auto. Bueno, este texto se trata de eh, la liberación o sí, la liberación del mudo o sordo. Eh, entonces, vamos a hacer después el análisis de los verbos que componen este texto. Vamos a analizar primero el versículo 32. Entonces, como vemos, aquí encontramos cuatro verbos. Eh, el primero que vamos a analizar es de exegemenón, que consiste, que es un verbo presente, deponente, medio, genitivo plural masculino. Aquí vemos el, el, el aumento, por lo que es, eh, es una clasificación, una sí, clasificación de que es un verbo auristo, eh, y la declinación on, que como sabemos, la declinación on, los que terminan en on, se trata de los verbos neutros, ¿sí? De segunda declinación.
Entonces, ¿dónde está? Exerfomenón, que se traduce saliendo. Luego encontramos un verbo auristo. Eh, Primero, pues, la leemos. El verbo es do, verbo auristo medio imperativo, segunda persona singular. Singular, que se traduce mira. Eh, el tercer verbo que encontramos, bueno, el tercer verbo es prosenecan. Es un verbo auristo, activo, indicativo, tercera persona, plural, que se traduce llevaron hacia. Em, Otro verbo, daimonizomenon, es un verbo presente de ponente voz pasiva, participio acusativo singular, masculino, que se traduce estando poseído por demonio. Janet. Ok. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Luego, en el versículo Bueno, está bastante 33, débil. cae, No sé si has tenido fiebre, como sabemos que es una ya sabes que conjunción, sientes mal, viernes, y, pero está y despierta. luego Pudo sigue tener. el verbo eblectos. Ok, Este verbo se compone listo. Listo bien. de un verbo auristo, Listo. pasivo, participio genitivo, singular, neutro. Aquí tiene el aumento, Jorge Janet. eh, el, la voz temática, bletó, y su terminación en entos. Luego sigue el alesén, es un verbo imperfecto, auristo indicativo, tercera persona singular. Este epsilon Okay, I've got a really good book hace for you. que It's an encouraging sea Bible verse. un verbo imperfecto, o sea, que significa que está en el pasado. Taumasan es un verbo auristo, atemático, voz activo, indicativo, tercera persona, plural, que se traduce se maravillaba. También tiene su aumento, su temática y su terminación. Legontés es un verbo presente activo, participio nominativo, plural masculino. ¿Qué significa? Que como se sabe que el verbo es lego, que es palabra o decir, pero si tiene su terminación en ontes, lo cual hace que se identifique como un verbo eh, presente activo participio. Se traduce diciendo. Efané es un verbo, voz media, auristo, pasivo indicativo, tercera persona singular. Tiene su aumento, tiene su tema, temática, y su terminación es eh, en femenino. Yeah, I've got a really good one. Bueno, ahora vamos a hacer la comparación de este texto con los otros evangelios.
como bien podemos notar que en Mateo eh, es, es más largo, es más completo, es más detallado, pero a la vez también encontramos en otros evangelios, o bueno, es aquí mismo en Mateo 12 22 al 24 también habla del mismo acontecimiento de la liberación del endemoniado. En Mateo 4:23 también eh, narra de una forma más específica de Cristo, eh, cómo estaba anunciando el Evangelio. Son complementos, digamos, complementos al texto principal que encontramos en Mateo 9:32 al 38. Luego en Marcos 6, 6 eh, también vemos una composición, un texto, Marcos 6:34, Lucas eh, también, Lucas 11:14 al 15, Lucas 8:1, Lucas 10:2. Y pues en qué se diferencia o en qué eh, se diferencia eh, estos textos del uno y del otro. Pues vemos que en el texto de Mateo se habló eh, de un hombre mudo, ¿sí? Pero en el texto de Mateo 12 22 al 24 dice que fue un ciego también. Entonces esto no se habla en Mateo, en el texto principal, pero sí se habla aquí en, en Mateo 22, 12 22. Entonces eso es una diferencia. Otro, en Mateo 9:36, sí, sí, 36, habla de que las multitudes, pues según la perspectiva de Jesús, estaban siendo desolladas y siendo arrojadas. Esto no habla ni en Marcos, eh, ni en Lucas, pero sí lo habla en Mateo. Entonces, eh, como sabemos, la, esta diferencia de estar desolladas y arrojadas, pues como ovejas que no tienen pastor, eh, Cristo está teniendo compasión de ellos por por esa condición que la multitud se encontraba, pero esto no lo habla en otros evangelios. Y también en Mateo complementa eh, que la multitud decía o se preguntaba, ¿acaso este es el hijo de David? Que en Mateo 9:32 al 38 no menciona, y solo lo menciona en esta porción del texto, de Mateo 12:23. Y Mateo 4:23 también hace un análisis que Jesús curaba en el pueblo, lo que no enfatiza eh, en Mateo 9:32 a 38. Entonces, esto es lo que enfatiza en Mateo 4:23. También Marcos 6:34, específicamente la última parte donde dice, y comenzó a enseñar muchos a ellos. Esto no habla en Mateo 9:32 al 38, pero sí enfatiza en Mateo 6:34.
Y por último, Lucas 8:1 eh, también hace una especificación de que Jesús estaba siendo acompañado por los 12 discípulos de él, que no hace énfasis ni Mateo ni Marcos, sino Lucas. Bueno, estas son las diferencias que encontramos en los textos eh, de los evangelios en esta parte.